continuación, a las 8:45. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Cámara de Comercio interpone amparo contra Ejecutivo por no actuar ante los 20 bloqueos que llevaron a cabo organizaciones campesinas. Ministerio de Gobernación compara bloqueos realizados este lunes con las extorsiones. Según CESAN, se necesitan 1.000 millones de quetzales más para evitar crisis alimentaria por sequía en 2015. Bancada Encuentro por Guatemala denuncia planillas y compras sobrevaloradas en aeronáutica civil. Presidenta chilena Michelle Bachelet lamentó el escándalo provocado por su hijo, quien es señalado de corrupción. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. La semana comenzó como un auténtico calvario para miles de guatemaltecos que intentaban circular por las diferentes carreteras del país. Y es que tanto la CENOC como la CONIC realizaron más de 20 bloqueos a nivel nacional. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Ya le decía que CENOC y Codeca realizaron bloqueos en por lo menos 20 tramos carreteros de las principales vías a nivel nacional. Ambas organizaciones exigen al gobierno la nacionalización de la energía eléctrica y rechazan la aplicación del salario diferenciado en 4 municipios del país. La primera demanda del día de hoy es la renacionalización de la energía eléctrica. La segunda demanda es que cese la persecución política en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Otra de las demandas que estamos planteando el día de hoy es que se respete el salario laboral, no este salario de hambre regionalizado que el gobierno dicta para este 2015. Y el sector empresarial interpuso acciones legales en contra del gobierno nacional, esto ante la inacción en los bloqueos que se llevaron a cabo el día de hoy. La Cámara de Comercio de Guatemala accionó en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el director de la Policía Nacional Civil, Telemaco Pérez, por no actuar para retirar los bloqueos que realizaron campesinos del CENOC y Codeca. Nuevamente hoy interponemos un recurso de amparo en contra del señor presidente de la República, el ministro de Gobernación y el jefe de la policía. Hay bloqueos en todo el país, se cometen hechos delincuenciales y la autoridad no actúa. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, le respondió a Jorge Briz y le dijo que debería ponerse en sus zapatos antes de emitir una opinión. Yo le respondería primero con mucho respeto a don Jorge Briz, que aquel, como dice el dicho, aquel que juzgue mi camino, que se ponga en mis zapatos. No sé qué fórmula tendría él para cumplir con esa responsabilidad que me está diciendo en este momento. Yo he hablado con ellos hasta la saciedad, que no tenemos la capacidad para responder a un tema de este tamaño, porque no es con policía regular, es con policía, las fuerzas especiales policiales con equipos adecuados y con una inversión en seguridad que precisamente no es del sector de él, en donde han hablado de que se necesita invertir para poder generar mejores condiciones de seguridad. El mismo ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, comparó los bloqueos realizados hoy en 20 tramos carreteros con las extorsiones que se dan a diario en nuestro país.
El ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla comparó los bloqueos que realizaron las organizaciones campesinas CENOC y Codeca con las extorsiones. Según el jefe de la cartera de seguridad, los bloqueos de un día equivalen a las extorsiones en un mes. Los bloqueos un día es como sumar las extorsiones de casi un mes. Es de verdad, y la intención es la misma, es extorsiva, ¿sí? Porque quiere decir, me pongo en una posición y no los dejo trabajar hasta tanto no hagan lo que yo quiero. Eso es chantaje moral y extorsión. La bancada Encuentro por Guatemala denuncia actos anómalos en Aeronáutica Civil. Según la bancada Encuentro por Guatemala, en Aeronáutica Civil existen unas 1.280 plazas de trabajo que le cuestan a la entidad unos 70 millones de quetzales. Aeronáutica no da explicaciones sobre el funcionamiento de estos puestos de trabajo. Existen 202 plazas 011 que son realmente las presupuestadas con un gasto anual de 2.5 millones de quetzales, y existen en contrato 029 más de 1.080 plazas con un gasto anual de más de 70 millones de quetzales. De los cuales solicitamos los informes de estos 029, más de 1.000 plazas 029, no existen, no nos mandaron esos informes, no sabemos si son plazas fantasmas, si son profesionales, qué es lo que hace toda esa gente. Además, el diputado Luis Pedro Álvarez denuncia una compra excesiva en instrumentos de limpieza durante el 2014. La compra directa en el mes de junio a diciembre del 2014 vemos más de 1.400.000 quetzales en suministros de limpieza, los cuales pues no nos pudieron constatar porque la Aeronáutica Civil tiene ya un equipo de limpieza interno, así es que nos extraña que es lo que haya pasado en el tema. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros. Seguimos con más noticias a las 8:45. Escucha, hermanito, es la cita de tu vida. Primero, ve a buscarla a casa. Llévala a su lugar favorito. Deja que ella elija. 2 McMenú de pollo McCrispy con papas y Coca-Cola. Nunca mires a otras. Y lo más importante, dile algo bonito que no olvide jamás. ¿Sabes qué? El agrandado es gratis. Ya lo sabes. Cuando pidas un McMenú de pollo McCrispy o de McNuggets, el agrandado es gratis. Aún recuerdo la primera vez que te vi. ¿Y cómo olvidar el día que nos casamos? La vida nos ha dado muchas sorpresas. Y nos ha puesto algunos obstáculos en el camino. Pero aunque pase el tiempo, yo te sigo viendo como el primer día. Porque la vida siempre te da sorpresas. Existe Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial desde 400 quetzales, con el respaldo de Seguros El Roble y servicios médicos y hospitalarios. Quiero contarte algo. Soy un descubridor. He descubierto el rayito de luz. Con él aprovecho a hacer otros experimentos. Estoy seguro que esto ayudará para el futuro. Creer, de eso se trata. En EEXA impulsamos la nueva era de la energía con el uso de fuentes renovables. Los esfuerzos de EEXA en impulsar una nueva matriz energética se verán reflejados en la mejora de la tarifa de tu servicio de electricidad. EEXA. Estamos presentando a las 8:45.
Sigamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que según las autoridades de gobierno hacen falta más de 1.000 millones de quetzales para hacer frente a los efectos de la sequía que podría afectar buena parte del territorio nacional en este 2015. Tenemos una necesidad de más o menos 1.000 millones de quetzales. Esa es lo que se está identificando por parte de los técnicos del Ministerio de Finanzas Públicas. El gobierno tiene estimado que necesitará 1 millardo de quetzales para enfrentar la sequía prolongada que se prevé sufran varios departamentos del país, entre ellos los que conforman el corredor seco. Según el jefe de la CESAN, Germán González, el dinero servirá para ampliar la asistencia alimentaria a 8 meses. Tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura tienen acciones de prevención para prevenir casos por desnutrición aguda y también poder hacer las priorizaciones con el Ministerio de Agricultura sobre la compra de alimentos para extender esa operación oportunidad a más meses y poder cubrir a estas familias. El calendario estacional se espera tener cosechas hasta noviembre, entonces tenemos esa previsión, por lo menos llegar hasta noviembre. La sequía prolongada del 2014 afectó a 297.000 familias. Este año ese número podría aumentar a 300.000. He de contarle que según un informe internacional, Guatemala es el país de Centroamérica que más sufre de trata de personas. Luego de que la Fundación Walk Free situara a Guatemala como el país con más casos de trata de persona a nivel centroamericano, la Procuraduría de los Derechos Humanos manifiesta su preocupación ante estas estadísticas. Guatemala se encuentra en el lugar 115, eso significa que está luchando contra la esclavitud moderna, pero que sus esfuerzos todavía continúan siendo débiles para el combate de lo mismo. En ese informe, lamentablemente, nos posiciona a nivel 18, a nivel latinoamericano, pero el primer nivel de prevalencia de la trata de personas en Centroamérica. Gularte asegura que de las diferentes modalidades de trata, la explotación sexual es de las principales. Según la entrevistada, los sectores más vulnerables son las niñas y jóvenes de entre 11 y 19 años. Entre las modalidades de trata encontremos la explotación sexual, que es el 80% de la población. Sin embargo, el trabajo forzado es un tema que, si bien hay pocos casos, se ha evidenciado en el último año y creemos que puede haber mucho más. Lamentablemente hay casos que están muy invisibilizados, que sí son sentidos, como el reclutamiento de personas menores para crimen organizado, que es una modalidad de trata que significa que son reclutados niños y adolescentes de manera forzada para hacer actos ilícitos. Walk Free es una iniciativa de Hope for Children y ubicó a Guatemala en la posición 115 a nivel mundial por el número de víctimas. Sigamos con las noticias, y es que este lunes inició el juicio en contra de los 24 acusados de pertenecer a los Crazy Gangsters de la Mara Salvatrucha. Son 5 mujeres y se les indica de los delitos de asociación ilícita, robo agravado, asesinato, conspiración para el asesinato, obstrucción de la justicia, extorsión, conspiración para el robo agravado, portación ilegal de armas de fuego, comercio ilegal de armas de fuego. El proceso está a cargo de la juez Yasmin Barrios en el Tribunal A de Mayor Riesgo. Según el Ministerio Público, en el municipio de Villanueva se inició la investigación desde septiembre del 2013 a junio del 2014. Estos delinquían en Guatemala, Santa Catarina, Pinula, Misco y Amatitlán. Los acusados trabajaban bajo las órdenes de presos y se dedicaban en su mayoría a la extorsión y el sicariato. Uno de ellos asesinó a la abogada Daniela Godínez López en marzo del año 2014. Y en lo que va del año se han impuesto más de una docena de castigos, esto por campaña anticipada por parte del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral informó que solo en este año se han puesto 14 sanciones por campaña anticipada a diferentes partidos políticos. 8 de estas son contra el Partido Libertad Democrática Renovada Líder, 2 al Partido Patriota, 2 a la coalición Creo Unionista y 1 al Partido Libertador Progresista. En este caso, la agrupación Partido Patriota, el Partido Libertad Democrática Renovada Líder, el Partido Unionista Creo, son las que han incurrido en este tipo de flagelos y que han sido sancionados, ¿verdad? También hay que mencionar que el Partido Líder es el que más apela a las multas cuando se le imponen algunas sanciones, y
Y este es un derecho que tienen todos los partidos políticos, ya sea de apelar la multa o de cancelarla. Las sanciones económicas oscilan entre los 125 hasta los $2.000, según el número de vallas colocadas por las agrupaciones políticas. Hay que recordar acá que es el techo presupuestario que establece la ley electoral y de partidos políticos, pero también la multa varía en relación al número de vallas. Por ejemplo, puede que por una valla se le hayan impuesto $125, pero se suman las 3, 4, 5 vallas que tuvieron y ese es el monto. Por ejemplo, hay una multa que supera los $2.000, ¿verdad? ¿De quién es esa multa? Esa es del partido, creo, unionista. Buenas noches, continuamos con más información en el segmento del clima de a las 8:45. Pasemos a nuestro radar satelital. Nos muestra que durante horas de la mañana prevalece el ambiente cálido en todo el territorio nacional, ambiente cálido caracterizado intenso durante horas del mediodía. El altiplano frío en horas de la madrugada de 8 grados. Veamos la región centroamericana. Guatemala alcanzó hoy una temperatura máxima de 28 grados con una mínima fría de 16 grados centígrados. Managua registrando un clima caluroso de 34 grados. Las temperaturas máximas en todo el territorio nacional. Vemos jornadas calurosas ya presentes en el norte Caribe, 33 grados, mesetas entre 28 grados, el oriente Zacapa 35 grados y la costa de Jutiapa una jornada calurosa de 35 grados. El clima en todas las regiones caracterizadas por nublados parciales con ambiente cálido durante horas de la mañana y mediodía y viento frío en horas de la madrugada y noche, igual Ciudad Capital y región Caribe. Hoy el Valle de la Ciudad Capital reportó una mínima fría de 18 grados con una máxima cálida que alcanzó los 29 grados en horas del mediodía. Por la mañana sensaciones frías de 18 grados, durante horas del mediodía 23 grados y por la tarde los 21 grados centígrados. El viento corrió a una velocidad de 14 kilómetros por hora y vino del norte. Hoy por la mañana, el primer rayito de sol a las 6:22 y se ocultó tarde a las 18:09 horas. Fase lunar de esta noche es máximo creciente 18% full. ¿Qué pronóstico tendremos para mañana en clima y temperatura? Bien abrigados para una mínima que reportará los 13 grados con una máxima que alcanzará los 26 grados en horas del mediodía. Por la mañana tendremos sensaciones frías de 10 grados, durante horas del mediodía 23 grados y por la tarde los 21 grados centígrados. La probabilidad de lluvia será de un 10% con un alto porcentaje de humedad de 59 y el viento correrá mañana a una velocidad de 21 kilómetros por hora y vendrá del norte. Esto es todo lo que tengo para informarles en el segmento del clima de a las 8:45. Continuamos con más información que a usted le interesa solo por Canal Antigua. Movistar es diferente y te da smartphones gratis 4G LTE al contratar tu plan postpago Infinito Vuela. En el 2015, elijo Movistar. Presenta el tweet del día. Le presentamos nuestro tuit del día gracias a Movistar. El tuit del día relacionado con los bloqueos realizados por la CENOC y Codeca a lo largo del día en 20 tramos carreteros. La respuesta es de Charlie Alvarado, quien nos dice: tapadas de carreteras son chantaje extorsivo por poblaciones indígenas que cada vez se ponen más radicales. Esta es la respuesta que da Charlie Alvarado a los bloqueos del día de hoy. Tuit del día para Charlie Alvarado gracias a Movistar. Movistar es diferente y te da smartphones gratis 4G LTE al contratar tu plan postpago Infinito Vuela. En el 2015, elijo Movistar. Presentó el tuit del día. Momento de las entrevistas, están a cargo de Juan Luis Ponti y Pablo Hurtado. El primero de los temas, bloqueos por nacionalización de la energía eléctrica. Francisco Sandoval, abogado de Codeca, y también el viceministro de Gobernación, Eddie Juárez. El segundo de los temas, entrevista con José Ángel López, precandidato a la presidencia por parte de Encuentro por Guatemala. Yo lo espero a las 10 p.m. con el debate esta noche. Ana Lucía Mazariegos y Estuardo Zapeta. Mientras tanto, que tenga una noche muy hermosa. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Estamos listos para arrancar con la primera conversación de esta noche. El tema del día, por supuesto, tiene que ver con esos más de 20 bloqueos que se establecieron en diferentes puntos de todo el territorio nacional. En la red vial guatemalteca impidieron el
tránsito por numerosos sectores del país, aunque quizá en el área metropolitana haya sido menos perceptible para muchas personas. Sin embargo, estos bloqueos han generado protestas tanto del sector privado organizado como de ciudadanos particulares que se han quejado de las autoridades públicas por no haber desalojado a quienes impedían el tránsito por la vía pública. Hemos invitado en esta jornada al viceministro de Gobernación, Edy Juárez, quien ha tenido un día bastante atareado, aunque no ha visitado los puntos de bloqueo, nos ha contado ya. E invitamos también a Francisco Sandoval, quien es abogado de Codeca, la organización que convocó a todos estos paros. Desafortunadamente, entendemos que el licenciado Sandoval ha tenido un percance vial, no de gran trascendencia, pero que le ha impedido acompañarnos, o por lo menos esa ha sido la explicación que nos han ofrecido en el último minuto. Según tenemos todos entendido, Paolo Hurtado, los bloqueos se han producido por esa demanda de Codeca de que se nacionalice la distribución de la energía eléctrica en el país. Así es, entre Buenas otras noches demandas. a Paola, buenas noches al viceministro. Señor Arrancamos con esta conversación. Buenas noches. Hubo 20 bloqueos en diferentes puntos del país y usted nos decía antes de salir al aire que alrededor del mediodía se habían disuelto. ¿Qué propició que se formaran y qué propició que depusieran la medida pocas horas después? Bueno, se formaron o se fueron a establecer pues coordinaciones e instrucciones que tienen de algunos dirigentes para que se llevaran a cabo. Ellos pues consideran que con hacer estas acciones pues van a lograr los objetivos que ellos creen, pero lo que no entendemos aún, cómo es posible que aún a estas épocas, viendo todo lo contrario que están produciendo, cuando ellos ponen un bloqueo, en lugar de ganar personas que se sumen a sus proyectos, que se sumen y que acompañen lo que ellos están solicitando, pues lo único que encuentran es mucho rechazo. Animosidad de las personas. Creo yo que hay otras formas, que hay que inventar otras formas de hacer ese bloqueo. El ministro lo especificaba muy claro, es decir, estos son algunas formas de chantaje para poder alcanzar algunos objetivos o algunas consideraciones que para ellos es su verdad. Viceministro, ¿qué hacen ustedes en un día como hoy? ¿Y cómo entienden ustedes esa irritación del sector privado organizado? El mismo señor Jorge Briz ha planteado hoy un recurso en contra de las autoridades, usted es uno de ellos, por no haber actuado de manera pronta para desalojar esos bloqueos en carreteras. ¿Cómo lo entienden? Bueno, la verdad es que también nosotros no podemos llegar y agarrar el garrote y irle a todas las personas que estén en una situación cuando estamos viendo que cuando nosotros tenemos los protocolos, nosotros tenemos protocolos de actuación en la policía. La policía tampoco está diseñada, toda nuestra policía no está diseñada para hacer esas acciones. Nosotros tenemos unidades especiales que se tienen que usar cuando se tienen estas emergencias. Yo no puedo poner, nosotros hemos estado hablando de las policías comunitarias, policías que están cerca de la población. A ese policía no le puedo decir usted agarre un garrote y vaya a darle a los vecinos que están ahora ahí en un bloqueo, porque usted no tiene el equipo, no tiene el entrenamiento, y ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Se va a suscitar pero señor viceministro, se va a suscitar un zafarrancho y va a haber violencia y va a haber personas... Déjeme contradecirlo. Sí. ¿Por qué necesariamente tiene que utilizarse la violencia? Puede desarrollarse el desalojo con mecanismos que no necesariamente den lugar, por ejemplo, a un enfrentamiento cruento. ¿A qué me refiero? En muchos otros países se usan carros, bombas de agua, que lanzan chorros a gran presión y que disuaden a las personas de mantenerse en los puntos donde se encuentran. ¿Eso no es posible de hacer en Guatemala o no se desea hacer en Guatemala? No tenemos los equipos. Nosotros hemos estado hablando de la necesidad que tiene toda la institucionalidad de la policía de equiparse. Hemos estado hablando de los proyectos estratégicos. Eso sería ideal, que tuviéramos los camiones, pero también los camiones en otros países donde los han usado. Usted se recordará las imágenes en Chile cuando estaban tirándole esos chorros de agua a los estudiantes. Transeúntes a quienes protestaban contra el gobierno militar, por ejemplo. Y también eso causa rechazo, violencia. Aquí yo creo que tenemos que ver, no irnos por qué no los quitamos, sino que por qué se ponen. Eso deberíamos de estar nosotros discutiendo. Déjeme hacerle una pregunta, ¿verdad?, sobre eso, porque llama la atención que como primera petición es
está la nacionalización de la energía eléctrica, pero también se habló en las diferentes protestas de que el gobierno suspenda la implementación del salario mínimo diferenciado. La inteligencia del ministerio donde usted está, ¿qué les dice? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué llegan ellos ahí? Y al final, ¿qué tan viable es negociar sobre esas demandas que públicamente manifiestan? Sí, lo que sucede, nosotros vemos que esto es un mecanismo de obligar, de hacer presencia para alcanzar un fin. ¿Cuál es el fin, según usted? El fin de ellos, como usted dice, la nacionalización de la energía, porque no nos perdamos. ¿Cuál es el objetivo de Codeca y a qué actividades se dedica Codeca? Codeca no es nacionalizar, Codeca es seguir administrando como ha administrado, por no decir el nombre correcto, que es robando energía. Eso es lo que busca Codeca, que sigamos en esa enfrentamiento y ellos seguir siempre haciendo el trabajo que han estado haciendo. Codeca, pero nosotros si ese fuera su objetivo, ¿para qué salir a protestar? Si eso lo logran sin tener que protestar de vez en cuando en las carreteras. Sí, yo lamento que no haya venido el licenciado, el representante de ellos, porque a él habría que preguntarle por qué se están poniendo, pero ellos no deberían de ponerse. Nosotros tenemos las mesas del diálogo, hemos estado abiertos, el gobierno todo el tiempo ha estado abierto, ha resuelto bastantes conflictos que hemos tenido por medio del diálogo. Estas personas no se han acercado. Yo tomo en cuenta lo que usted dijo hace un minuto. En lugar de reclamar por qué no los desalojamos de esos bloqueos, habría que preguntar por qué ellos están realizando los bloqueos. Eso es lo que dice usted, y eso suena muy sensato, pero todos sabemos la explicación. Y el gobierno no parece haber iniciado así su gestión, y más bien parece que después de lo ocurrido tan desafortunado en Alaska, en Totonicapán, en realidad hubo un cambio de actitud y ahora se es mucho más cuidadoso frente a las protestas públicas. ¿Es eso así? Bueno, la realidad es que sí, porque hubo una acción donde personal militar llegó a apoyar a la policía y se hizo algo que no lo teníamos nosotros previsto. Entonces, por eso le digo yo que nosotros tenemos que tener las unidades adecuadas para hacer estos desalojos, estos desbloqueos. Yo no puedo poner a mis policías que tienen preparación comunitaria, que no tienen equipo, para que ordenarles y obligarlos a que ellos hagan un desalojo. Nosotros tenemos que ir faseando. Nosotros primero concentramos la fuerza, vamos a un bloqueo, después vamos a otro. Por eso es que a mediodía todavía habían algunos que nosotros desbloqueamos y otros que se retiraron, no sé por qué, si se aburrieron o ya habían alcanzado algún objetivo. O era la hora de almuerzo. Era la hora de almuerzo. Y yo le digo, es increíble el daño colateral que se causa cuando se hacen estos bloqueos. Han habido personas que han fallecido, no han dejado pasar ambulancias. Hoy nosotros lamentamos mucho que el nuncio estaba en uno de esos bloqueos. Tuvo que... El nuncio apostólico se quedó varado en uno de esos. Él vivió muy de cerca esta situación. ¿En qué punto? ¿No recuerda usted? Estaba en el área en la ruta para Oriente. Él estaba ahí, la verdad. ¿A la altura del rancho entonces? No, Oriente, era por el Boquerón, en la altura de Santa Rosa. De Santa Rosa. Entonces, él... Y no pudo pasar, como toda la gente. Como toda la gente, pero cuando yo le hablo a él y lo llamo y le digo, él no, me dice, bien, explíqueme por qué sucede esto aquí en Guatemala. Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo, que ya no son las formas que tienen que hacerse para hacer alguna protesta o hacerse ver. Pero la fuerza policial que tiene el ministerio alcanza para desbloquear ¿en cuánto tiempo 20 puntos de bloqueo? Si me dice que primero van a uno, después van a otro, ¿cuánto es el tiempo, la logística? Lo que nosotros hemos utilizado normalmente son casi 12 horas. En las anteriores, recuérdese que también nosotros en estos bloqueos, los que hubieron anteriormente en Sanarate, tuvimos heridos agentes porque también les disparan con armas de fuego. Ahí en Sanarate nuevamente vienen y se ponen a bloquear gente de Jalapa. Pero usted lo que está pidiendo, viceministro, es que se haga un equilibrio, una ponderación. Que los empresarios, que en este caso dicen representar a las personas comunes y corrientes que necesitan trabajar en la mañana de un día lunes, se moderen y, digamos, se resignen de alguna manera a perder esa mañana laborable de un día lunes, porque la fuerza pública no va a llegar a desalojar. Y por el otro lado, dice usted,
En realidad quienes están protestando deberían acudir a la mesa de diálogo y resolver ahí su demanda. Pero ninguna de las dos cosas en realidad termina concretándose porque ni se resignan unos, sino se ofuscan, y los otros, por el otro lado, no alcanzan ningún acuerdo. Sí, lo que Entonces, pasa la es... ciudadanía se siente empantanada. La ciudadanía, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tenemos capacidades limitadas. Nosotros no lo puedo decir. Nosotros quisiéramos que esos desbloqueos los pudiéramos sacar en 2 horas, porque hay protocolos primeros de actuación. Primero se reúne la fuerza, llega, se les dan los plazos para que ellos puedan retirarse. ¿La fuerza pública llega con armas a esas situaciones o no? No puede usar por ni prevención, un arma. Por no prevención se no lleva ni un arma. Entonces, pero tiene que llevar alguna protección. Defensiva. Alguna protección y alguna actividad defensiva. Que llevan el escudo y el uniforme escudo, con protectores. chaleco, el escudo con protectores y medios no letales, que son los más indispensables. Bombas lacrimógenas. Que son algún tipo de bombas lacrimógenas, que es lo que tenemos nosotros y que utilizamos, que son de gas pimienta. Tampoco podemos usar, ya hay limitaciones de ese gas, no podemos usar el gas que se usaba antes, que era también muy dañino para las personas. Entonces lo que nosotros queremos es que la ciudadanía nos comprenda que también son ciudadanos los que están bloqueando y nosotros no podemos llegar con todo el exceso de la fuerza para hacer estos desbloqueos. Claro, a nosotros la Corte de Constitucionalidad también nos deja así sin definición, porque nos dice, tenemos que garantizar el derecho a la libre locomoción y tenemos que garantizar el derecho a la libre protesta. Y nos entrega, esa es la resolución que nos da. Y sobre esa tenemos que trabajar. El diálogo. Y nos ordena que se agote el diálogo entre los protocolos. Nosotros llega a COPREDE, llega a Derechos Humanos, siempre acompañando para que certifiquen nuestro actuar. Entonces, la verdad, no son excusas, son realidades. Cuando ocurre ¿Cuál es la previsión, que tienen para los siguientes meses en el año electoral? ¿Es una conflictividad como la que observamos el año pasado? ¿Ustedes tienen proyectado que pueden ser más reincidentes, bloqueos como los de hoy? Yo considero que si le ponemos el componente político, más bien debería ser menos bloqueos, porque cuando hay una campaña, aunque todo el mundo está prediciendo que es una campaña de violencia, pero normalmente lo que hace es que hay más foros donde poder exponer, hay personas a las que les pueden ir a decir, hay candidatos con los que pueden hablar también, las personas que no están de acuerdo como se está desarrollando las acciones de que quieren nacionalizar la energía, que quieren el salario diferenciado, que lo quiten. Ahora, en este periodo, pues para nosotros es más abierto, para que las personas tienen más acceso a participar con los partidos políticos desde la perspectiva política. ¿Sabe usted si va a haber bloqueos el día de mañana? No hay. ¿Pero ustedes tenían información de los bloqueos que iban a ocurrir el día de hoy? Tuvimos información desde a partir más o menos de la tarde de ayer y en la mañana de hoy. ¿Se previó algún tipo de operativo para estar presentes antes de que se produjeran los bloqueos? ¿Puede hacerse alguna prevención para impedir que se ejecuten esos bloqueos o eso es imposible? Es imposible porque no podemos, antes de un bloqueo no podemos desbloquear y no se está cometiendo aún el ilícito porque podemos ver que las personas se están reuniendo pero no están haciendo el bloqueo. Pero hay sitios concretos en los que todos sabemos, en el Zarco, en Las Trampas, en Cuatro Caminos, en adelante del Boquerón, como dice usted, todos sabemos que ahí van a haber bloqueos normalmente. ¿Puede la fuerza pública llegar, ocupar la zona e impedir, por ejemplo, que se produzca un bloqueo o eso es impensable? Lo hemos hecho, pero no tenemos la suficiente fuerza. Cuando nosotros sabemos, cuando llegan ellos ya tenemos nosotros fuerza en los lugares, pero no tenemos la suficiente fuerza y el equipamiento que le decía que nos falta, que tenemos que adquirir para poder tener esa capacidad. Entonces, también nosotros, como le digo, tenemos que prevenir, pero es difícil prevenir cuando no se da un hecho. Toda la movilización de los elementos se hace por tierra, no hay envío de grupos de fuerzas especiales por helicóptero para que puedan ser más rápidos, por ejemplo. No tenemos. Tenemos los helicópteros, una donación que tenemos de los Estados Unidos, tenemos 6 helicópteros en la fuerza policial, pero ellas tienen especialidad antinarcótica y contra el crimen organizado y no lo podemos usar también en caso de desastres. Pero para mover unidades policiales, como en este caso, no tenemos esa capacidad. La policía no tiene manera de aerotransportar elementos. No tiene manera. ¿Y qué elementos, cuántos elementos tiene antimotines, antidisturbios, fuerzas especiales? En un día como hoy, en que se producen 20 bloqueos en diferentes puntos, esto es
20 focos de riesgo de desórdenes. ¿Tiene suficiente personal capacitado una policía que se ufana de tener ya 35,000 integrantes en sus filas? Sí, la verdad es que nosotros tenemos la prevención de la fuerza policial para evitar estos incidentes. Realmente nosotros tenemos aproximadamente 2,000 agentes para cubrir a nivel nacional, pero cuando se tienen esas tareas, también hay otras tareas que ya estamos cubriendo con las fuerzas especiales de la policía. Entonces, cuando nosotros decimos no podemos poner 10 policías de fuerza especial a contener un bloqueo donde van a haber 50 a 100 personas. Entonces tenemos que tener el uso proporcional de la fuerza. Eso lo que nos limita es que no podemos llegar a todos los lugares al mismo tiempo. Entonces lo que hacemos nosotros, priorizamos y comenzamos siempre a desbloquear los centros más neurálgicos y donde más está afectando a las personas. El día de hoy, ¿usted vio una movilización especial de parte de las instancias de diálogo del Ejecutivo para tratar de resolver esta situación antes de que, bueno, terminaran de obstruir durante toda la mañana la economía nacional? Sí, la realidad yo estuve desde ayer platiqué con Miguel Valcárcel, que es el comisionado para el diálogo. Él desde ayer estuvo tratando de mantener los nexos y hablar con las personas. Hoy en la mañana hablé, que no fue posible, no quisieron participar, no quisieron el diálogo. Ellos querían bloquear y para que los atendieran, primero bloquean y después que los atienden. Entonces, realmente si seguimos en esa dinámica de coacción para que se hagan lo que yo quiero, vamos a seguir siempre teniendo en nuestro país estos atrasos que no nos dejan seguir avanzando. Para tranquilidad de la audiencia, mañana entonces no hay bloqueo. Nosotros no tenemos información, en esta ocasión no tenemos información de ningún bloqueo para el día de mañana. Señor viceministro, gracias por acompañarnos a las 8:45. Conversamos con el viceministro Eddie Juárez de Seguridad después de este día de bloqueos constantes y de protestas de parte del sector privado, más bien de recursos legales de parte del sector privado organizado, porque la fuerza pública no desalojó a quienes bloqueaban las rutas de buena parte de la red vial del país. Vamos a pasar ahora con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que él nos diga cómo han reaccionado nuestros televidentes en las redes sociales. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vamos a las redes. Recordemos qué es lo que se está planteando en Twitter. Sebastián nos cuenta, el pueblo puede protestar. Lo otro es que hayan grupos infiltrados en las protestas. Pragmasan nos dice, por eso estamos como estamos. Puro Macondo es lo que nos dice Pragmasan, recordando a Gabriel García Márquez. Humo nos dice, derecho a protestar tienen, pero sin afectar el derecho de los demás ciudadanos. Y también nos dice Edgar Lima, no es viable, este gobierno ya no hace desalojos desde lo que pasó en la cumbre de Alaska. Es lo que se plantea a través de las redes sociales. El segundo tema de análisis será una entrevista con el precandidato a la presidencia del partido Encuentro por Guatemala, José Ángel López. Quédese con nosotros, tenemos más a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta en a las 8:45 y estamos ya acompañados, Pablo Hurtado y Juan Luis Font, por el precandidato a la presidencia del partido Encuentro por Guatemala. Yo le estoy llamando así, aunque tengo bien claro que el día de ayer no fue presentado con ese cargo, con ese título o bajo esa observación, porque Encuentro por Guatemala está tratando de ser muy escrupuloso con el uso de acuerdo con la ley electoral, evitando que pueda ser sancionado. Junto a José Ángel López, a quien conoce usted como un cooperativista, un empresario del café de muchos años, expresidente del Banco Rural, del Ban Rural, se encuentra Ninette Montenegro, quien es diputada al Congreso y es secretaria general, fundadora de Encuentro por Guatemala. A los dos, gracias por acompaños. Bienvenidos a las 8:45. Muchísimas gracias. Bienvenidos, buenas noches. Permítanme preguntarles a los dos, ¿cómo funcionó en su caso? ¿José Ángel buscó a Encuentro por Guatemala o Encuentro por Guatemala escogió a José Ángel para ser su precandidato a la presidencia? ¿Qué confluyó ahí?
¿Quién va a hablar primero? Que hable Ninette Montenegro primero. Bueno, hace más o menos 2 años iniciamos nosotros una serie de análisis con diversos, valga la redundancia, analistas políticos, para que nos dijeran cómo veían al Partido Encuentro por Guatemala y cuál debería ser el camino a seguir para Encuentro por Guatemala de cara a una contienda electoral por demás compleja, diversa y donde va a fluir mucho dinero. Siendo un partido que es joven, tiene 7 años de haber surgido, quiere participar solo a pesar de las dificultades, necesitaba realmente abrirse hacia otras personas, por ejemplo, gente emanada de las cooperativas, de la sociedad civil, etcétera, y de ahí se iniciaron las charlas, así lo recuerdo yo, tanto que uno de los jóvenes del partido entrevistó a José Ángel y de ahí surgió pláticas, acercamientos y diálogo. Así lo recuerdo yo, ¿no fue así? No, efectivamente. José Ángel, ¿por qué querer ser presidente de un país tan complejo como Guatemala? Es la pregunta obligada. Muchas personas me han preguntado, mira José Ángel, ¿la cuenta de qué te vas a meter? Primero, ¿por qué te vas a meter a política? Cuando la política es la profesión más desprestigiada en el país. Pero hay una reflexión que les comparto a ustedes. A mí, este país, a pesar de todas sus dificultades, me ha dado mucho. Yo vengo de una familia de Jacaltenango, salimos adelante y creo que la vida ha sido generosa con nosotros y creo que le debemos al país parte de lo que somos. Y yo creo que hay que devolverle algo al país. Yo podría seguir una vida cómoda, ya no estoy en el banco, estoy alejado y podría dedicarme tranquilamente a cosas muy privadas. Pero yo creo que también si el país nos ha dado mucho, con todas sus dificultades, hay mucha gente que todavía necesita más oportunidades y hay que trabajar por entonces eso. La pregunta es, ¿qué le puede dar José Ángel López? ¿Qué cree José Ángel López que le puede dar a Guatemala? Bueno, yo quiero atreverme a servir al país en todas las líneas que corresponden en el tema político y en el tema de gobierno. Creo que hemos tenido experiencias que no se comparan al tamaño de un país, pero en nuestras experiencias hemos estado viendo de que es posible avanzar en determinadas áreas y yo creo que es lo que podemos hacer. Mi preocupación más grande, y como yo vengo del área rural, es cómo podemos cambiar las condiciones de vida de mucha gente en el área rural, cómo podemos generar oportunidades para personas. Yo tuve una oportunidad, la tomé y gracias a Dios salimos adelante, pero quisiéramos que hubieran más oportunidades para estas personas que están excluidas de las oportunidades en Guatemala. Pero déjeme repreguntarle, ¿cómo funciona la cosa? ¿Usted busca un partido que esté buscando un candidato con el perfil suyo, con el perfil del partido? ¿Ve usted que hay una coincidencia? ¿Buscó diversas organizaciones políticas? ¿Qué buscaba cuando usted decide emprender esa carrera política? Bueno, como decía Ninette hace un momento, me invitaron para hacerme una entrevista, para opinar sobre el partido, para opinar sobre el liderazgo, criterios, y de ahí principiamos a relacionarnos en conversaciones sobre el tema de la política y la situación de Guatemala. Y empezamos a coincidir y descubrimos que compartimos ideales con el liderazgo del partido, encabezado por Ninette. Y efectivamente, el otro día hacía un ejercicio cuando vemos los principios, valores y postulados del partido, coinciden los que yo sustento o donde he estado, digamos, en el tema de las cooperativas. Se habla mucho de la primacía del ser humano sobre el capital. Y cuando vemos lo de Encuentro por Guatemala, hay una coincidencia que también se destaca la importancia del ser humano, la solidaridad, que tiene mucho que ver con las cooperativas en los temas de solidaridad y cooperación. Entonces coincidimos. Y el otro tema es... Perdón, Sí. no permito que termines de explicar tu punto, pero yo quisiera ir a cuestiones concretas. Digamos, un partido como Encuentro por Guatemala, que dice que la primacía la tiene el ser humano y no el capital. ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo con un esfuerzo como, por ejemplo, la creación de salarios diferenciados en 4 municipios para generar empleo?
Mire, yo quisiera antes de eso decirle, nosotros... Es que yo no me quieren contestar mi pregunta. No, yo le, por lo menos, obviamente José Ángel va a contestar también, pero yo lo que quiero decirle es, nosotros más que buscar un candidato, estamos buscando fortalecer el partido y hacer del partido un proyecto sostenido más allá de la contienda electoral. Si nosotros estamos pensando solo en la coyuntura, no vamos a ningún lado. Los partidos políticos están presos y capturados por capitales mafiosos y dinero de otros grupos. Y nosotros lo que menos queremos es que el partido sea un proyecto, un vehículo electoral de coyuntura. Por eso el significado de que José Ángel llegara con su familia y se afiliara con su papá, con su esposa, con sus hijos, para nosotros tenía una connotación grande. No solo es alguien que llega a buscar una candidatura. No es un es alguien candidato que golondrina, está buscando que igual puede llegar e irse fortalecer rápidamente. un partido y hacer de él una institución garante de derecho público que prácticamente están desestructuradas, en primer lugar. En segundo lugar, yo le diría, yo creo que en la justicia social como una prioridad, y creo importantísimo realmente la justicia laboral, por supuesto que sí. Creo que debe haber salarios dignos, salarios justos. Eso es necesario, no podemos... Yo leí lo de Santa Rosa y a mí me impactó muchísimo, de una familia cuyos padres devengaban un salario de más o menos... 400 quetzales al mes. Sí, no, es que esas son las cosas que lloran sangre. Pero usted, ¿se atrevería Encuentro por Guatemala a apoyar una iniciativa como la de salarios diferenciados, sí o no? Depende del contexto. Yo creo que debe haber salarios dignos, pero entiendo que hay problemas en lugares en donde hay que buscar polos de desarrollo. Eso es importante. ¿Y José Ángel qué piensa? Yo, al igual que Gerinet, yo creo que lo que tenemos que plantear, más que entrar a... Yo hablaba hoy, estamos hablando de inversión y empleo, pero tenemos que hacer un planteamiento más integral, no quedarnos solo ahí, porque... no debe ser enfocado solo, digamos, al tema de inversión, el salario, sino que también el rol para tener trabajadores más productivos, más exitosos, así como las empresas de igual manera. La capacitación, es decir, si nosotros solo vamos a ver el tema del salario sin el componente de mejorar el nivel de desempeño de las personas como trabajadores, nos vamos a quedar limitados. Por eso yo hablaba de desarrollar la infraestructura de esos pueblos donde focalicemos cuáles son sus potencialidades, y no es de manera integral. Yo no creo que sea ¿No es solo el salario? No es solo el salario. Pero no estás descartando el salario mínimo diferenciado. No, yo no lo descarto. Yo creo que lo que tenemos que ver las prestaciones sociales de los trabajadores. ¿Qué pasa si se hace una inspección rigurosa de cuántas fincas de café pagan el salario mínimo actual? ¿Qué pasaría con todas estas personas que pagan menos del mínimo y hasta 400 quetzales al mes? Bueno, yo creo que es válido hacer una ¿Se puede sostener investigación. el café de Guatemala con un sistema de inspección laboral riguroso y eficiente? Yo creo que sí, y yo creo que se ha avanzado mucho. Por ejemplo, les pongo, ahora una buena parte del café de Guatemala, por ejemplo, se vende certificado, y vienen las certificadoras a verificar, y hay que cumplir con criterios o estándares ambientales, sociales y de criterios económicos, que son en términos de productividad. Y yo creo que eso está ayudando mucho a que cambie la situación. Aquí en Guatemala hay una cantidad ya de grandes, medianos y pequeños productores que están aplicando esa certificación. Es algo a la cual tampoco, vamos a decir, no me sumo. No hay posibilidades. El mundo, esa es la dirección que está tomando, y yo creo que eso nos va a ayudar, porque también se está viendo cómo se compensa adecuadamente el precio de los productos, porque a veces... Pero, José Ángel, esas ganancias mayores que tienen muchos productores de café, ¿pasan también o se reparten también, se comparten con los trabajadores, o se quedan solo en el poder del dueño de la tierra? Y yo podría comentar un caso. Yo no creo que pase, que se comparta totalmente, pero conozco ejemplos, y voy a decirlo. En la época que yo fui presidente de Anacafé, me encantó un productor, y por eso en ese entonces dije, estamos dando por lo menos un paso. Él dijo, recibió un premio de la empresa Ili Café, y para la sorpresa, cuando lo invitaron a recibir su premio, dijo, miren, yo recibo este premio
pero hace falta alguien, y llamó a sus trabajadores y dijo, este premio, el 50% será para ellos, el 50% para el... Y eso creo que está avanzando, no en el ritmo que nosotros esperamos, pero yo creo que esta corriente de las certificaciones están ayudando porque están vinculando temas de carácter ambiental y social, pero también con el tema económico, porque también hay que reconocer que los precios de nuestros productos a veces no reditúan adecuadamente los costos, pero yo creo que aquí vamos a ver un compromiso de los compradores y un compromiso de los productores, que sea sostenible. Ninet quería decir algo sobre este pago del salario mínimo. Sí, quería comentar que es como muy lamentable que el vestuario, el café y el azúcar juntos realmente no logran producir lo que en este momento están generando las remesas, más o menos 43 mil millones de quetzales. Y eso maquilas, vestuario, café y azúcar. Ni juntos generan lo que generan para el PIB las remesas. El ingreso por remesas. Eso quiere decir que algo está mal en Guatemala. Y eso quiere decir, obviamente, que hay millones de guatemaltecos que no encuentran oportunidades en su país y tienen que irse a otro lado. Y eso quiere decir que sí hay que analizar seriamente el tema de la productividad y el empleo, por supuesto. Y sí hay que buscar apoyar polos de desarrollo y ayudar realmente a estimular y generar incentivos para mejorar la productividad. Eso es cierto, pero no a costa de la indignidad del trabajador. Creo yo que ahí es donde hay que buscar esa empatía. Yo quiero regresar un poco a lo que usted hablaba al principio. Quieren fortalecer Encuentro por Guatemala más que pensar en un cuadro para competir por la presidencia. Es institucionalidad. Así es. Pero ¿qué características o qué ventajas tiene José Ángel en un panorama como el que tenemos ahora, donde cuenta qué popularidad tiene la persona, cuántas veces ha intentado competir por la presidencia, cuánto financiamiento tiene, cómo está su estructura partidaria en todo el país? ¿Cómo lo evalúan ustedes en este momento versus lo que puede fortalecer el Encuentro por Guatemala? Bueno, para mí José Ángel, y se lo he dicho y estoy convencida de ello, representa el verdadero sueño guatemalteco. El hombre que viene desde abajo y que va avanzando y logra escalar lo que muchos guatemaltecos aspiran y sueñan, viniendo de una cuna humilde. Realmente es un ejemplo de lo que debe ser. Y yo estoy feliz, de verdad, de tener a José Ángel junto con su familia en el partido, porque estoy convencida de que los partidos políticos, como están hoy, no son instituciones. Son realmente mercancías que se venden al mejor postor por alguien que puede ser simpático, atractivo, grandilocuente, tener mucha plata e invertirla, y a la gente más ignorante capturarla. Capturarla no con el voto, sino con plata, con dinero, con premios, con regalos, y por eso es que Guatemala está tan mal y tan acabada que está en un punto de inflexión en el que o reflexionamos o nos vamos a hundir. José Ángel, de acuerdo con que representa el sueño guatemalteco, ¿y es la excepción o es la regla? Yo lamentablemente tal vez es la excepción, porque uno quisiera que más guatemaltecos, yo por ejemplo te cuento, les comparto a ustedes, cuando yo salí de Jacaltenango tenía 16 años. Como somos muchos hermanos, a mí me tocó que mi papá no tenía más dinero para mandar a estudiar porque ya estudiaban algunos, entonces no alcanzaba. Para costear estudios de todos. No alcanzaba, es decir, pobres, yo sí puedo decir que no éramos, porque nunca nos faltó la comida, gracias a Dios. Pero mi papá me dijo, mi hijo, te conseguí un trabajo, te vas, y yo lo agarré. Entonces yo cuando le cuento esta historia a mis hijos, no es para dar lástima, porque a mí no me gusta inspirar lástima, sino que el tema es que yo me tengo que comparar con aquellos que no tuvieron la oportunidad de que les ofrecieran, aunque sea un trabajo. Y esos, mis amigos. ¿Y ese trabajo fue tu oportunidad? Fue mi oportunidad, salí, me cambió la vida, vine, trabajé, estudié en la noche, después mi papá ya me pudo poner a estudiar ya en tiempo completo, por decirlo así. Pero, ¿qué pasó? Tengo amigos que no tuvieron esa oportunidad y se quedaron de campesinos o se fueron a Estados Unidos. Entonces yo creo que uno como que debería si la vida me dio una gran oportunidad, ¿por qué no devolverle algo también al país? Y hay mucha gente, hay mucho talento en el país. Yo les comento,
fuimos a Canadá en una oportunidad a ver el programa de trabajadores migrantes temporales. A mí me agradó cuando los granjeros de Canadá dijeron que ellos querían incrementar la cuota de guatemaltecos porque eran excelentes trabajadores. Entonces, si son excelentes trabajadores, quiere decir que son excelentes personas. Entonces, ¿cómo no hacemos algo para darles más oportunidades para que puedan sobresalir? A mí también le conmueve a uno. Vimos a unas señoras que estaban trabajando en la cosecha de fresas. Y una señora que nos saluda en esa oportunidad nos dice, qué bueno que estén ustedes aquí. Yo vengo aquí, nos empezó a explicar, pero yo ya monté un negocio allá en mi pueblo, en Santa Cruz, Balanyá. Y entonces, quisieron escuchar más noticias de esto. Entonces, yo creo que solo dándole oportunidades a la gente pueden salir adelante. Hay muchos casos, y la verdad no quiero considerarme yo como un gran ejemplo, sino que hay unos casos que son extremadamente admirables, gente con más limitaciones que las que yo pasé cuando era pequeño, que tienen grandes talentos, y yo creo que el país tiene que apostar por esa juventud, por esa niñez y por esos guatemaltecos. Yo no lo conocía a usted hasta hoy en persona, lo conocía referencialmente desde Anacafé. Ahora que lo oigo hablar, me surge la duda de ¿qué tan listo está usted para hablar en mitines con esa pose del candidato que vocifera, que promete, que grita, con esa dinámica de la campaña electoral como se le conoce para a Guatemala? Tarima, pues, ¿qué tan ¿Está listo usted está? listo para la tarima y para navegar entre tiburones? Bueno, yo creo que tomé un reto y tengo que hacer mi mayor esfuerzo. Lo único es que tengo mi forma de ser, y no porque algunos gritan, yo también voy a gritar. A lo mejor la gente no le gusta que griten y uno piensa que les gusta que griten. Entonces uno tiene que trasladarle a la gente, más que andar ofreciendo un montón de cosas, hablar con la gente, sentir a la gente y hacer que la gente también hable, empoderar a la gente. Yo creo que más que lo que tenemos que hablar es ir a escuchar a la gente y saber qué es lo que quiere, porque nosotros, ¿quiénes somos para decir qué es lo que quiere la gente? Tiene que ser una complementación sobre un plan de trabajo. Un plan de trabajo no se estructura solo porque yo soy inteligente, sino que por lo que la gente siente, por la que la gente expresa. Y yo creo que lo que nos falta aquí es el poder de la gente. Yo creo que también hay dificultades porque la extrema pobreza a veces nos lleva a que cultivemos mucho el asistencialismo en exageración. Yo creo que hay que asistir a los pobres, pero de manera moderada, porque también a veces uno con esas políticas empieza a trastocar su dignidad y hay que tener cuidado. Ninette Montenegro, ¿cuál es su futuro político? ¿Usted va a volver a la legislatura o va a buscar otro cargo de elección popular? Yo voy a mencionar la vicepresidencia de la República, pero diga usted, el menú está abierto. El menú está abierto. Bueno, yo le diría que, bueno, quiero retomar un poco eso de que cada quien tiene su propia personalidad. Y en Guatemala estamos muy acostumbrados a ese candidato, como dice usted, que grita, que vocifera, que somata a la mesa, ¿verdad? El típico medio macho. Pero yo creo que no es así la cosa. Yo creo que debemos empezar a buscar ese candidato que representa el ideal de recuperar esa Guatemala tan invertida de valores. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Cuál es su futuro político? Pues no sé. ¿No ha tomado una decisión o ya la tomó? Mire, yo lo que le puedo decir es que voy a hacer lo que sea más viable y posible, y estoy para servir. A mí me ha gustado siempre hacer lo que hago, me siento cómoda con lo que hago. ¿Eso quiere decir que usted no descarta seguir en el Congreso? Pues vamos a ver qué ocurre en estos días, y sí le digo, tratamos de no hablar de candidaturas porque en serio le digo, queremos evitar que nos vayan a, si no suspender, por lo menos poner sanciones, ¿verdad? Ninette Montenegro, José Ángel López, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Y muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Vamos en este momento con Juan Carlos Sandoval, nuestro compañero aquí en el estudio, para que él nos diga qué han expresado nuestros televidentes en las redes sociales. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. Nos dice Fernando a través de las redes sociales, específicamente en Twitter. En Guatemala lo que vale es la popularidad, no la capacidad. Ronald nos dice, los cafetaleros siempre se han enriquecido a base de pagar salarios de hambre. Sebastián, la política para los políticos, empresarios a sus empresas. No es necesario figurar para hacer el bien. Crítico nos dice, mi respeto se gana al antiguo por la forma de
acordarme y cuestionar al entrevistado. Nos dicen también, pero hay personas, de todo se los olvida. Tienen toda la razón, ojalá llegue a oídos de los olvidados. Es parte de lo que se comenta esta noche en las redes sociales con la entrevista a la diputada Ninette Montenegro y al licenciado José Ángel López. Hasta aquí con la ronda de entrevistas a cargo de Juan Luis Fonte y Pablo Hurtado. Es momento de los deportes. Al regresar de ellos, le estaremos esperando en el debate de esta noche Estuardo Zapeta y Ana Lucía Mazariegos. Los deportes son presentados por Burger King, cumpliendo 25 años con nuestro original sabor a la parrilla. Burger King, así lo quiero. Muy buenas noches, un gusto saludarles en Noticias a las 8:45 y poder compartir con ustedes este lunes toda la información del deporte nacional e internacional. Y vamos a comenzar con la previa a dos grandes partidos que se vienen mañana de la UEFA Champions League. Hablaremos del compromiso entre Manchester City contra Barcelona y también de la Juventus contra el Borussia Dortmund. El Manchester City recibirá al Barcelona en una reedición de la llave de la temporada pasada y el Borussia Dortmund visitará al líder de la Serie A, la Juventus de Turín. Ambos duelos se jugarán a las 14:45 horas de Guatemala. El Barcelona llega con algunas dudas al juego tras la derrota ante el Málaga el pasado fin de semana, mientras que el City viene de golear 5-0 al Newcastle en la Liga y recortar a 5 puntos la distancia con respecto al líder, que es el Chelsea. El Barça no cuenta con ninguna baja de importancia, aunque el City sí, la del mediocampista Yaya Touré. Por su lado, la Juventus tratará de sacarse la espina tras los fracasos en las últimas temporadas en Champions y Europa League. Para eso ya contará con el mediocampista chileno Arturo Vidal. Por su parte, el Dortmund buscará de la mano de Ilkay, Gundogan y Marco Reus, que regresan de lesión, hacer un buen papel en la máxima competición europea luego de la mala temporada realizada en la Liga hasta el momento. Vamos a compartir también información del futsal guatemalteco y es que las diferentes categorías celebraron una jornada más el pasado fin de semana. Hablaremos de los resultados y platicaremos sobre Glucosoral, que sigue consolidándose como líder solitario, mientras que Estudiantes no logra sumar puntos en este torneo. En el gimnasio Teodoro Palacios Flores, Lince Salvavidas cayó 8-7 frente a las Nubes FC y Estudiantes empató a 4 ante Legendarios, lo que los dejó en las últimas posiciones de la tabla con 11 y 8 puntos respectivamente. En el domo de la zona 13 capitalina, Gerona derrotó a Sporting 9-7, Laquetán se impuso por goleada 11-0 ante Alianza y Glucosoral superó 8-6 a Dínamo. Con estos resultados, Glucosoral se mantiene invicto en la primera posición con 43 puntos, mientras que Laquetán y Legendarios se encuentran en la segunda y tercera plaza con 36 y 25 unidades respectivamente, muy lejos del primer lugar del certamen y con una diferencia respetable con relación a sus seguidores en el acumulado. Hablaremos también sobre el tenis internacional y es que Sara Errani se coronó campeona en el Abierto de Río de Janeiro el pasado fin de semana. También hablaremos en la categoría masculina porque fue el español David Ferrer quien consiguió el primer lugar. Por su parte, Rafael Nadal se quedó en la semifinal ante el italiano Fabio Fognini. Errani, 16 del mundo, se proclamó campeona del WTA de Río al vencer a su rival por 7-6 y 6-1 y volvió a ganar un título en este circuito luego de 2 temporadas. Errani tuvo más problemas de los anticipados al inicio del encuentro y tuvo que esperar hasta el tiebreak para llevarse el primer set. Ya en la segunda manga no hubo contratiempo, solamente perdió 16 puntos en los últimos 7 games y se llevó no solamente el duelo, sino también el campeonato. Con esta victoria, la italiana rompió la mala racha que tenía desde Acapulco de 2013 y ahora suma 8 títulos en su carrera. Además, subirá hasta el puesto 12 en el ranking de la WTA. Por su parte, en la rama masculina, como se los habíamos mencionado, el español David Ferrer, que es 9º del mundo, alzó el título al derrotar al italiano 6-2 y 6-3, sumando su campeonato 23 de la ATP. Vamos a ir ahora con información del baloncesto femenino y es que Leticia Romero generó muchísimas expectativas el pasado fin de semana y hablaremos sobre el logro histórico que consiguió en su carrera. La basquetbolista española Leticia Romero hizo historia el pasado fin de semana al conseguir el segundo triple doble en la historia del básquetbol de la NCAA. Romero, quien juega en Florida State, logró 19 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias en la victoria de su equipo ante Boston College, convirtiéndose en la segunda jugadora en lograr tal hazaña tras Wanda Burns en 1990. Estoy muy orgulloso de Leticia hoy, comentó el técnico del equipo. Jugó un gran partido contra un gran equipo como es Boston. La española promedió 14
14 puntos, 5 asistencias y 5,8 rebotes en su primera campaña con Kansas City. Y en 14 juegos en la presente temporada, promedia 9 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes. Definitivamente importante lo que hizo esta española en Estados Unidos y, por supuesto, más adelante le estaremos llevando más actualizaciones de lo que esta joven pueda realizar en el baloncesto. Pero hasta aquí hemos llegado con las actualizaciones del deporte nacional e internacional. Yo los espero junto a Juan Carlos Sandoval en Noticias a las 10 p.m. para hablar de lo más relevante de la jornada. Pasen feliz noche. Los deportes fueron presentados por Burger King, cumpliendo 25 años con nuestro original sabor a la parrilla. Burger King, así lo quiero.